Elena, Elena cerró los ojos por un momento. Apoyada aún contra ébano, su mente la llevó de vuelta a aquella tarde que había cambiado todo. El bosque la había recibido en silencio ese día, envuelto en una niebla dorada que no era normal para la temporada. Había seguido los cascos del caballo que había huido asustado tras el accidente. Nadie más quiso adentrarse. Está perdido, dijeron. No sobrevivirá una noche ahí. Pero Elena no los escuchó. Caminó durante horas, cruzando raíces retorcidas, arroyos que murmuraban en lenguas antiguas, y árboles que parecían inclinarse con respeto mientras ella pasaba. No sabía exactamente por qué, pero sentía que algo más la guiaba, algo más viejo que el miedo, más fuerte que la lógica. Cuando lo encontró, ébano estaba tumbado junto a un roble enorme, su respiración débil, una pata herida. Lo rodeaban flores azules que no conocía, que parecían brillar con su propia luz. El aire allí era distinto, denso, cálido, lleno de un silencio que no pesaba, sino que protegía. Se arrodilló a su lado y lo abrazó, sin importar el barro, la sangre ni el dolor. «Estoy aquí», le susurró entre lágrimas. «No voy a dejarte». Lo que pasó después fue como un susurro en la piel. La brisa se volvió canto, las hojas crujieron con ritmo, y una figura, o quizás solo una sombra, un destello, algo entre sueño y presencia, se acercó al caballo sin tocarlo. No tenía rostro, pero su silueta brillaba como fuego lento. Elena no supo si fue real, pero ébano respiró más profundo. Su herida ya no sangraba tanto, y cuando ella lo ayudó a levantarse, el bosque pareció abrir paso. Ninguna rama se interpuso, ninguna espina los tocó. Cuando regresaron, nadie entendió cómo lo habían logrado. Nadie creyó la historia de la luz, del canto, de la figura silenciosa. Pero ella no necesitaba que lo creyeran, porque desde entonces, cada vez que miraba a ébano a los ojos, podía ver algo más allá del animal. Una chispa, un recuerdo, como si ambos compartieran un secreto con el bosque. Un secreto que les había salvado la vida. Un vínculo que ni el tiempo, ni el dolor, podría romper. Elena se quedó junto a ébano toda la noche. El caballo no dormía, pero tampoco se movía. Su respiración era profunda, rítmica, como si su cuerpo supiera descansar, aunque su alma aún estuviera despierta. Ella apoyó la frente contra su cuello cálido. El olor a heno húmedo, a tierra mojada y al pelaje tibio del animal la envolvían como una manta vieja, conocida. Sus dedos acariciaban lentamente la piel suave tras la oreja, donde sabía que él solía relajarse. Ninguno hablaba, ninguno podía, pero algo pasaba, algo muy real. Una conversación muda entre dos corazones heridos. Una lágrima cayó sobre el lomo del caballo. Elena no la secó. Dejó que otras la siguieran en silencio. Cada gota era una disculpa, un debí estar ahí, un te fallé. Cada sollozo contenido llevaba dentro un mundo de culpa que las palabras nunca podrían vaciar. Ébano exhaló suavemente, y ella sintió el aire tibio en su brazo desnudo. No era un sonido fuerte, pero la llenó por dentro. Lo entendió sin pensar. Él no la culpaba. Aún la reconocía. Martín, observando desde la puerta entreabierta, no se atrevió a interrumpir. La escena le apretó el pecho con una ternura dolorosa. Pensó en entrar, en decir algo, pero supo que esa no era su escena. No todavía. Había heridas que no se cerraban con palabras. Elena, sin levantar la cabeza, susurró: «No volveré a dejarte solo, aunque me cueste todo, aunque nadie lo entienda». El caballo parpadeó lentamente. No era respuesta, pero era suficiente. Ese silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de todo lo que habían pasado, de todo lo que aún quedaba por sanar, y también de una promesa invisible. Una nueva luz comenzaba a asomarse por las rendijas del techo. La madrugada llegaba despacio, como el perdón. El establo estaba en calma, apenas iluminado por la luz pálida que entraba por las rendijas del techo. Afuera seguía lloviendo, pero dentro solo quedaba el murmullo tenue de la respiración del caballo y los sollozos contenidos de Elena. Estaba sentada en la paja,
con la espalda apoyada contra la pared de madera, las rodillas abrazadas contra el pecho. El caballo, ébano, como ella lo llamaba, descansaba a su lado, su enorme cuerpo acostado cerca, casi rozándola. Sus costados subían y bajaban lentamente. Respiraba en paz. Y sin embargo, el silencio era pesado. Martín entró sin hacer ruido. No dijo nada. No se atrevía. Solo la observó. La vio temblar, no de miedo, sino de un dolor que no encontraba palabras. Sus ojos brillaban por las lágrimas no derramadas, y sus labios, cerrados con fuerza, parecían contener una tormenta. Elena sintió su presencia, pero no giró la cabeza. Su mano, sin embargo, buscó instintivamente el hocico de ébano, que respondió con un leve movimiento, como si entendiera, como si le dijera, «Aquí estoy, no me he ido». Martín se arrodilló a unos pasos. El crujir de la madera bajo su peso fue lo único que rompió la quietud. Bajó la mirada. «Lo arruiné», susurró. La voz era apenas aire. Elena no respondió, pero una lágrima cayó por su mejilla y se perdió en la manga de su camisa. Apretó más fuerte su mano sobre el lomo del caballo. Martín continuó. «Prometo que nunca más dejaré que nada ni nadie te haga daño, ni a ti ni a él». El caballo alzó una oreja, como si hubiera escuchado, como si también lo perdonara. El silencio volvió, pero ya no dolía. Era otro tipo de silencio, el que nace después de una tormenta, cuando todo ha sido dicho sin palabras, cuando el corazón escucha más que los oídos. La tormenta se alzaba en el horizonte, pero el verdadero caos ya había comenzado en el corral. «Quítate de ahí, Elena. No sabes lo que estás haciendo», gritó uno de los entrenadores, su voz cargada más de miedo que de autoridad. Pero ella no se movió. Su vestido estaba cubierto de barro, el cabello pegado al rostro por la lluvia persistente, y sus manos temblaban, no por el frío, sino por lo que sentía en su pecho. Frente a ella, el enorme caballo negro se alzaba nervioso, con los ojos desorbitados y los músculos tensos, como cuerdas a punto de romperse. Nadie se atrevía a acercarse, nadie excepto ella. Desde el fondo, Martín observaba con el corazón encogido. Él conocía ese caballo, y conocía a Elena. «Todo esto es mi culpa», pensó, apretando los puños. Él había sido quien falló en el entrenamiento, quien exigió demasiado, quien no escuchó las señales. Ahora el animal estaba asustado, y Elena estaba en peligro. «No es solo un caballo», murmuró para sí mismo. «Es su corazón». Los presentes, mojados y tensos, comenzaron a murmurar. Algunos rieron con incredulidad al ver a la joven avanzar sin cuerdas, sin látigo, solo con sus manos desnudas y una voz suave. «¿Qué hace? Ese animal podría matarla», exclamó otra mujer, llevándose las manos a la boca. Pero Elena no se detuvo. Se acercó paso a paso, con los ojos llenos de algo que los demás no podían ver: ternura, confianza, dolor y amor. Susurró algo, casi inaudible, y extendió una mano. El caballo, de forma inexplicable, bajó la cabeza. El silencio se hizo tan profundo que hasta la lluvia pareció detenerse. Las risas murieron, los ojos se abrieron, los corazones, por un segundo, dejaron de latir. Nadie dijo nada. Solo Martín, en un susurro roto, repitió: Ella sí lo entiende». Los días pasaron con la lentitud dulce de las cosas que ya no duelen. El establo se llenó de luz cálida por las mañanas, y en las tardes, el sonido de las aves reemplazaba el recuerdo de los gritos y el miedo. Ébano sanaba. Su caminar aún era lento, pero firme. Ya no reaccionaba con sobresaltos. Dejó que los niños del refugio se acercaran, que Elena le limpiara los cascos sin necesidad de susurrarle al oído. En su mirada había calma, confianza, como si algo roto dentro de él hubiera comenzado a repararse. Elena también sanaba. Dormía mejor. Sonreía sin darse cuenta. Las sombras bajo sus ojos eran más suaves, y sus silencios ya no eran barreras, sino pausas llenas de significado. Una tarde, mientras ambos observaban cómo Ébano pastaba en la pradera, Martín se acercó con 2 tazas de té. Le ofreció una sin decir nada y se sentó a su lado en la hierba. «¿Recuerdas cuando dijiste que él nunca volvería a confiar?»,
preguntó Elena, con una media sonrisa. Martín bajó la mirada, avergonzado. Sí, y estaba completamente equivocado. Elena bebió un sorbo y dejó que el silencio hablara por ella unos segundos. Yo también lo dudé, añadió finalmente. Dudé de mí, de lo que sentía, de si valía la pena seguir intentando. Martín la miró, con una tristeza suave en los ojos. Y aún así volviste, lo buscaste, lo salvaste. No fue solo por él, confesó ella sin mirarlo. Era por mí también, por lo que perdí cuando dejé de creer. Se quedaron en silencio, viendo al caballo levantar la cabeza y girar hacia ellos, como si supiera que estaban hablando de él. El viento acarició la hierba y trajo consigo el aroma a tierra nueva. Martín murmuró. ¿Y ahora? ¿Qué deseas hacer? Elena respiró profundo. Volver al bosque algún día, con él, y contigo, si quieres venir. Martín no respondió enseguida, pero en sus ojos apareció esa luz que solo se ve cuando el corazón empieza a recordar lo que lo hizo latir por primera vez. Quiero estar donde tú estés, dijo al fin, y en ese momento, bajo un cielo limpio y con ébano pastando cerca, no se necesitó más. El mundo no era perfecto, pero estaba en paz, y eso era suficiente para volver a empezar. El bosque los recibió como si nunca se hubieran ido. Elena caminaba al frente, con ébano a su lado. Martín los seguía en silencio, sus pasos suaves sobre la tierra húmeda. La luz del atardecer se filtraba entre las ramas altas en haces suaves, como si el sol también bajara la voz ante su llegada. Ninguno hablaba, no hacía falta. Las palabras no tenían espacio entre los árboles. Solo el corazón y la memoria respiraban aquí. Cada paso parecía guiado por algo invisible, una brisa leve que empujaba en la dirección correcta, un rayo de sol que iluminaba solo el rincón necesario, o un crujido suave que sugería el camino. El bosque no era testigo, era cómplice. Elena notó que las flores azules seguían creciendo a lo largo del sendero, más vivas, más abiertas. Algunas parecían inclinarse a su paso, como si las reconocieran. El mismo roble antiguo, al que una vez se aferró, ahora se alzaba con majestad tranquila. Sus ramas extendidas ofrecían sombra como brazos sabios que abrazan sin apretar. No ha cambiado, susurró Martín, rompiendo apenas el silencio. O tal vez sí, y somos nosotros los que vemos distinto. Elena sonrió suavemente sin responder. En realidad, ambas cosas eran verdad. Ébano avanzó sin prisa pero con propósito. Cada movimiento de su cuerpo era consciente, respetuoso, como si supiera que estaba pisando un lugar sagrado. Sus cascos no hacían ruido. Incluso las hojas bajo sus patas parecían apartarse en reverencia. Cuando llegaron al claro, algo se detuvo dentro de Elena. Era el mismo lugar, y no lo era. El centro del bosque brillaba con una quietud dorada. El aire era más espeso, más cargado. No era humedad, era energía, una sensación cálida, como estar de pie justo antes de una tormenta mágica. El viento no soplaba, pero el mundo se movía. Se escuchaba el murmullo de la tierra, el lenguaje del silencio. Ébano se detuvo justo donde una vez cayó, donde su dolor fue más profundo y donde empezó a sanar. Martín miraba alrededor, absorto. La luz sobre su rostro se reflejaba como si saliera desde dentro. ¿Lo sientes también? Elena cerró los ojos. No era solo un recuerdo, era una presencia. Como si el bosque estuviera escuchando, como si cada hoja, cada flor, cada raíz supiera que habían regresado, y los esperaba, no con prisa, no con juicio, solo con ese amor que no necesita forma ni voz. La tensión que los envolvía no era miedo, era sagrada, un susurro a punto de alzarse, un corazón esperando su eco. Entonces, Ébano levantó la cabeza y relinchó una sola vez, profundo y suave, como un llamado o una respuesta. Y en ese instante, el claro pareció respirar. Las flores vibraron levemente, el aire cambió de temperatura, como si el bosque se inclinara hacia ellos, escuchando, recibiendo. Un halo de luz bajó entre las ramas más altas y cayó justo sobre el lomo de Ébano. No era luz común, era cálida, redonda, silenciosa. Elena dio un paso adelante y colocó su mano sobre el pecho del caballo. Sintió un latido, fuerte,
calmo, suyo. Martín, sin decir palabras, se acercó y se puso a su lado. Entre los tres no existía ya ni el pasado ni el futuro, solo ese momento, eterno, denso de significado. Y aunque nada extraordinario sucedió a la vista, todo dentro de ellos había cambiado, porque habían vuelto, porque el bosque los recordaba y porque algo, aún sin nombre, estaba por renacer. El sol apenas comenzaba a caer cuando Elena, Martín y Ébano alcanzaron el borde del bosque. Nadie dijo una palabra. El aire tenía ese aroma particular de las tardes antiguas, a hojas secas, a musgo húmedo, a algo que no se puede nombrar pero se siente en los huesos. Ébano se detuvo, olfateó el suelo y soltó un suspiro tan profundo que pareció contener años. ¿Es aquí?, preguntó Martín en voz baja. Elena asintió. No necesitaba mapas. El corazón la guiaba. Avanzaron entre los árboles, cuyas ramas parecían apartarse con delicadeza, como si reconocieran los pasos. La luz filtrada por las hojas no era común. Era dorada, tibia, viva. Cada rincón del bosque parecía observarlos con una atención silenciosa, como si esperara algo, como si recordara. Ébano caminaba despacio pero seguro, sin mostrar el menor rastro del miedo que una vez lo paralizó. Al llegar al claro, Elena se detuvo. Allí, justo allí, lo había encontrado aquella vez, tumbado, herido, rodeado de flores azules que brillaban como si hubieran absorbido estrellas. Las flores aún estaban allí, más altas, más abiertas, más azules. Martín miraba a su alrededor con asombro contenido. ¿Siempre fue así? No, dijo Elena, acariciando el lomo de Ébano. Solo cuando vienes con el corazón abierto. El silencio era profundo, pero no era vacío. Se escuchaba el susurro de las hojas, el eco lejano de un arroyo. Y algo más, una vibración en la piel, un latido leve bajo los pies. Martín se acercó y tocó el tronco del viejo roble. La corteza estaba tibia, como si respirara. «Hay algo aquí», susurró. Elena cerró los ojos. No necesitaba verlo. Lo sentía, como la otra vez, como si el bosque guardara dentro de sí una promesa inquebrantable, como si la magia, suave y real, flotara en el aire como el polvo de las alas de un sueño. Ébano bajó la cabeza y rozó con su hocico la tierra. Permaneció quieto, como si saludara, como si agradeciera. Y por un momento, ni el tiempo ni la distancia importaron. Todo lo que había dolido, todo lo que se había perdido, encontró su lugar en ese claro. Algo estaba despertando, no un peligro, no un milagro, sino algo más puro. Una verdad, un reencuentro, un comienzo. La niebla había comenzado a descender lentamente sobre el claro, como una caricia tibia sobre la piel del mundo. Las flores azules vibraban con un resplandor apenas visible, y el aire olía a madera antigua, a secretos guardados. Elena estaba de pie en el centro del círculo natural, Martín a unos pasos detrás, pero ambos sabían que no estaban solos. Ébano había caminado sin dudar hacia el corazón del bosque. No era el mismo animal que una vez se había desbocado por miedo. Su andar era solemne, casi reverente. Parecía que cada paso resonaba en el suelo como un eco dentro de un templo viviente. Y entonces sucedió. Un destello, una luz tenue que no provenía del sol ni de la tierra. Era como si el bosque hubiera contenido su aliento y ahora lo exhalara en forma de presencia. Nadie apareció, no en forma humana ni animal, pero allí estaba, una fuerza, suave y densa, invisible pero tangible, envolviendo a Ébano. El caballo se detuvo, bajó la cabeza. Sus ojos brillaban como espejos limpios después de la tormenta. Elena lo sintió antes de entenderlo. Corrió hacia él, cayó de rodillas, abrazó su cuello con fuerza, sin contener las lágrimas. «¿Volviste?», susurró, pero ni siquiera era necesario decirlo. Ambos lo sabían. Martín se quedó inmóvil. Algo dentro de él, más antiguo que su nombre, más profundo que su miedo, comprendía que lo que estaba ocurriendo no debía interrumpirse. El bosque los rodeó en silencio. Ni el viento se atrevió a soplar. Ébano permaneció quieto, como si se ofreciera entero a ese abrazo, como si, en ese gesto, la herida del pasado se cerrara de una vez por todas.
Elena alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de su caballo. No había palabras, solo una conexión desnuda, sagrada. La promesa que alguna vez se formó entre ellos renacía ahora, más fuerte, más cierta. El aire tembló suavemente. Las flores se inclinaron, y por un instante fue como si el bosque los aceptara, como si dijera, han regresado y están completos. Elena cerró los ojos, aún abrazada a Ébano, y supo que no necesitaría más señales, porque en ese momento lo tenía todo. El camino de regreso fue lento, pero no por cansancio, sino por elección. Nadie quería apurar el silencio que los envolvía. Elena caminaba al lado de Ébano, una mano descansando en su lomo. Martín los seguía unos pasos detrás, sin romper la calma. El bosque no era el mismo, o quizá ellos ya no eran los mismos. Las ramas se mecían suavemente, como si se despidieran con ternura. El sol comenzaba a ocultarse entre las hojas, tiñendo todo de un dorado cálido. El sendero brillaba con puntos de luz donde la tarde tocaba la tierra. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no sentía miedo de lo que vendría, ni tristeza por lo que fue. No se hablaron demasiado. Las palabras eran innecesarias. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de entendimiento, de recuerdos compartidos, de la certeza de que algo se había curado. No todo, pero lo suficiente para respirar distinto. Cuando salieron del bosque, Ébano se detuvo un momento. Miró hacia atrás, y por un instante, Elena también. No para lamentar, sino para agradecer. Martín le tomó la mano, no con urgencia, solo con suavidad, como quien promete sin hablar. El camino seguía, el mundo esperaba, con sus días grises, sus dudas, sus distancias, pero también con nuevas oportunidades, con más mañanas, con pequeñas luces que podrían encenderse de nuevo. Elena miró al horizonte. El cielo era amplio, el aire limpio. Volveremos, dijo en voz baja, apenas un suspiro. Ébano relinchó suavemente, como si respondiera. Martín sonrió. No necesitaba saber cuándo, solo que lo harían, que aún había pasos por dar, juntos. Y así, bajo el último sol de la tarde, comenzaron a andar. No hacia el final, sino hacia algo nuevo, más callado, más libre.